El problema nunca fue el peligro, ni la máscara, ni siquiera la doble vida. El problema fue el desplazamiento emocional que produce el traje. Porque cada vez que Peter Parker se pone el uniforme, alguien desaparece, y no es el hombre araña el que nace, sino el vínculo el que se suspende. Mary Jane no pierde a su novio por villanos o catástrofes, lo pierde por una lógica afectiva que siempre llega tarde. El traje no eleva a Peter ante sus ojos, lo borra, lo convierte en una ausencia constante, en una promesa interrumpida, en un cuerpo que no vuelve cuando debería. El romanticismo clásico presupone presencia, continuidad, cuidado. Spider-Man, en cambio, introduce una ética de la interrupción permanente. Amar a Peter implica aceptar que en los momentos decisivos él no va a estar, no porque no quiera, sino porque no puede. Y esa diferencia es devastadora. El amor no se quiebra por falta de sacrificio, sino por exceso de deber. Desde ese punto inicial, la relación queda atrapada en una tensión imposible. Cuanto mejor héroe es Peter, peor pareja puede ser. Y esa contradicción no se resuelve, solo se profundiza. Mary Jane ama a Peter Parker porque Peter es humano antes que necesario. Lo ama en los márgenes, en la torpeza, en la duda, en la vulnerabilidad que no sirve para salvar a nadie. Ese amor se construye en la intimidad de lo inútil, en aquello que no tiene función moral ni épica. Cuando el traje aparece, introduce una tercera entidad en la relación, una causa. Y las causas no aman, exigen. El deseo romántico de MJ no compite con otras personas, sino con una abstracción que siempre tiene razón. Spider-Man no engaña, no miente por placer, no elige huir, obedece. Y esa obediencia absoluta erosiona cualquier vínculo que pretenda ser horizontal. En arcos como los de la etapa de George Michael Straczynski, se percibe con claridad que la atracción de MJ nunca se dirige al símbolo, sino al hombre agotado que vuelve a casa roto. Pero incluso ahí, el traje funciona como recordatorio de que ese hombre no se pertenece. Amar a alguien que no se pertenece es amar en desventaja, y esa asimetría emocional nunca deja de crecer. Antes de continuar, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal y aprovechar para invitar a quienes quieran apoyar este proyecto a sumarse. Con la membresía van a tener acceso anticipado a los videos, contenido exclusivo y prioridad para solicitar temas, además de ser mencionados al inicio de cada video. El romanticismo necesita exclusividad emocional, aunque sea parcial, no en términos de posesión, sino de prioridad simbólica. Para Mary Jane, Peter nunca puede ofrecer eso de manera estable, porque siempre hay algo más importante que ella. No algo más deseado, sino algo más urgente. Y la urgencia constante convierte el amor en espera. MJ no vive una historia de pareja, vive una sala de guardia emocional. Espera que vuelva, espera que sobreviva, espera que esta vez sea distinto. El traje no suma épica al vínculo, lo somete a una lógica de postergación infinita. En Amazing Spider-Man de Straczynski se intuye que el verdadero conflicto no es el secreto, sino la jerarquía. El mundo siempre está antes, y aunque Mary Jane entienda, incluso admire esa elección, la comprensión no reemplaza la intimidad. Psicológicamente, el vínculo se transforma en algo unilateral. Ella sostiene, él responde cuando puede. No hay maldad ahí, pero sí desgaste. Y el desgaste no necesita villanos para hacer daño, solo tiempo y repetición. Desde una lectura romántica, Spider-Man funciona como un tercero intrusivo que jamás se va. No es una identidad alternativa, es una interferencia estructural. Cada promesa de Peter está condicionada, cada proyecto es provisional. El amor, que debería ser refugio, se convierte en otro frente de sacrificio. MJ no se enamora del héroe, porque el héroe no puede quedarse. El héroe irrumpe, resuelve, desaparece. Peter, en cambio, duda, falla, necesita. Esa necesidad es el núcleo erótico y afectivo del vínculo. Cuando el traje domina la escena, el deseo se retrae, no por miedo, sino por falta de espacio. Amar a Spider-Man sería amar una función, no una persona. Y Mary Jane nunca busca una función, busca ser mirada sin que el mundo arda al mismo tiempo.
pero esa mirada siempre es interrumpida. El romanticismo se resiente, no por celos, sino por saturación moral. No hay lugar para el capricho cuando todo es responsabilidad. En términos psicológicos, el traje produce una disociación que no afecta solo a Peter, sino a quienes lo aman. MJ no discute con Spider-Man, dialoga con una ausencia. El hombre que regresa después de cada batalla no es el mismo que se fue, y tampoco puede explicarse del todo. Hay secretos, sí, pero sobre todo hay cansancio acumulado. El amor romántico requiere un mínimo de simetría emocional, poder caer juntos, no solo sostener. Pero Peter cae solo, en silencio, porque su dolor siempre es menor comparado con el dolor del mundo. Esa jerarquización constante invalida su propio sufrimiento dentro de la pareja. Mary Jane ama a Peter cuando él se permite ser pequeño. El traje le exige ser enorme, y esa exigencia no es compatible con la intimidad sostenida. Cada reencuentro es breve, cada reconciliación está condicionada por la próxima catástrofe. El vínculo no se rompe de golpe, se adelgaza. Se vuelve frágil no por falta de amor, sino por exceso de renuncia. El romanticismo, entendido como proyecto compartido, necesita futuro. Spider-Man solo puede ofrecer presente urgente. MJ imagina una vida, Peter administra crisis. Incluso cuando están juntos, el tiempo no les pertenece. Hay una ansiedad de fondo que nunca se apaga, porque el traje puede activarse en cualquier momento. Esa disponibilidad total hacia el mundo implica una indisponibilidad emocional hacia la pareja. En Spider-Man Blue, la nostalgia no idealiza el amor perdido, sino que expone su imposibilidad estructural. No fue un amor que falló, fue un amor que no podía sostenerse bajo esas condiciones. Mary Jane no rechaza al héroe por egoísmo, sino por lucidez emocional. Entiende que amar a alguien que siempre se va es una forma lenta de desaparecer. El traje, lejos de ser atractivo, es una advertencia constante. Este hombre nunca va a ser solo tuyo, ni siquiera un poco. Y el amor, sin un mínimo de pertenencia mutua, se convierte en resistencia, no en deseo. Desde una lectura romántica madura, el problema no es que Peter ame demasiado al mundo, sino que no pueda amar a nadie sin culpa. Cada momento de felicidad con MJ está atravesado por la idea de que alguien, en algún lugar, podría estar sufriendo. Esa culpa contamina el vínculo. El amor deja de ser espacio de descanso y se transforma en deuda. Mary Jane no quiere ser un premio ni un sacrificio colateral. Quiere ser elegida sin condiciones. Pero Peter no puede elegirla sin sentir que traiciona algo más grande. Esa imposibilidad erosiona la relación desde dentro. El traje no representa poder, sino una ética que no admite excepción. Y el amor necesita excepción. Necesita momentos en los que el mundo pueda esperar. Spider-Man no puede permitirse eso. Por eso MJ ama a Peter cuando baja la guardia, cuando fracasa, cuando es simplemente humano. Pero esos momentos son cada vez más raros, más cortos, más culpables. Y el romanticismo no sobrevive en la clandestinidad emocional. El vínculo entre MJ y Peter no fracasa por incompatibilidad, sino por desbalance estructural. Ella ama a un hombre que siempre está a punto de irse. Él ama a una mujer a la que nunca puede prometer estabilidad. El traje no agrega conflicto externo, redefine la relación desde una lógica de sacrificio permanente. En términos psicológicos, eso genera una dinámica de espera y abandono simbólico. Mary Jane se adapta, comprende, perdona, pero cada adaptación es una renuncia silenciosa. El amor se vuelve asimétrico, uno da tiempo, el otro da sentido, y esa diferencia pesa. No hay épica en sostener una relación así, solo desgaste. El romanticismo adulto no romantiza el sacrificio infinito, lo cuestiona. Y es ahí donde la figura de Spider-Man deja de ser admirable dentro del vínculo amoroso. No porque sea cruel, sino porque es incompatible con la reciprocidad emocional que el amor exige para no convertirse en martirio. Mary Jane ama a Peter Parker porque Peter es una posibilidad de intimidad real. Spider-Man es una promesa rota antes de formularse. El traje no suma atractivo, suma distancia. Introduce una lógica donde el amor siempre es secundario, aunque nunca sea negado. Y eso es lo más doloroso. No hay rechazo explícito, solo postergación constante.
El vínculo se sostiene en el después, en el cuando todo termine, en un futuro que nunca llega. Psicológicamente, eso produce una erosión lenta del deseo, reemplazado por responsabilidad emocional. MJ no deja de amar, se cansa de esperar. Y ese cansancio no es una falla moral, es una reacción sana. El romanticismo no puede florecer donde no hay presencia sostenida. El traje convierte cada encuentro en provisional, cada caricia en interrumpible. Y el amor, para existir, necesita creer que no será interrumpido todo el tiempo. Esa tensión no se resuelve, se acumula. Porque al final, el conflicto no es entre MJ y Spider-Man, sino entre el amor y una ética que no admite descanso. Peter no puede ser plenamente pareja sin traicionar al héroe, ni plenamente héroe sin traicionar al hombre que ella ama. Esa grieta define toda la relación y anticipa consecuencias que todavía no terminamos de explorar. La pregunta que queda abierta no es si MJ debería aceptar el traje, sino si Peter puede sostener un amor sin desaparecer en el proceso. Esa tensión, profundamente psicológica y romántica, empuja el análisis hacia un territorio más incómodo. ¿Qué tipo de sujeto produce una vida vivida bajo culpa permanente? Pero eso abre otra discusión, una que excede el amor y se adentra en la estructura mental del propio Peter Parker. Lo que emerge con claridad es que Spider-Man no irrumpe en la vida de Peter como un añadido, sino como un desplazamiento. No le suma una capa, la reemplaza. A partir de cierto punto, Peter Parker deja de ser el sujeto de su propia existencia y pasa a ser el residuo funcional de una identidad más grande. Todo lo que no sirve al rol heroico se posterga, se reduce o se vive con culpa. El amor con Mary Jane es uno de los primeros espacios en evidenciar esa fractura, porque el vínculo romántico exige continuidad, proyección y cuidado sostenido. Spider-Man, en cambio, introduce una lógica de vida reactiva, siempre orientada al afuera, siempre definida por lo urgente. Psicológicamente, Peter empieza a habitar su propia vida como si fuera un intervalo entre responsabilidades. No vive, administra daños. Y cuando el amor aparece, no lo experimenta como derecho, sino como concesión temporal. Eso transforma cualquier relación en algo frágil, no por falta de sentimiento, sino por exceso de subordinación. El traje no protege a Peter del mundo, lo expulsa de sí mismo, y esa expulsión empieza a notarse primero en el terreno afectivo. Desde una lectura romántica más profunda, Mary Jane funciona como espejo de esa pérdida. Ella no solo ama a Peter, percibe lo que él está dejando de ser. Por eso su conflicto no es con Spider-Man como figura pública, sino con lo que esa figura devora en privado. MJ ve cómo cada renuncia se normaliza, cómo cada sacrificio se vuelve automático, cómo la vida de Peter se achica alrededor de una misión que nunca termina. El amor, en este contexto, deja de ser espacio de construcción compartida y pasa a ser un recordatorio constante de todo lo que no puede ser. Psicológicamente, eso produce una inversión perversa. El héroe crece, mientras el hombre se reduce. Y amar a alguien que se reduce es doloroso, porque implica asistir a una erosión lenta, casi imperceptible. Mary Jane no abandona por falta de amor, sino porque entiende que quedarse implica legitimar esa autodestrucción silenciosa. El romanticismo, lejos de idealizar el sacrificio, lo desnuda como una forma sofisticada de pérdida. A esta altura, la pregunta ya no es si Spider-Man puede sostener una relación, sino qué tipo de subjetividad construye en Peter Parker. Porque el daño no se limita al plano romántico, se expande a su identidad, su deseo y su proyecto de vida. Peter internaliza una lógica donde su bienestar siempre es negociable y el de los demás es absoluto. Esa jerarquía, sostenida durante años, produce una subjetividad marcada por la culpa crónica y la autoanulación. El amor con MJ fracasa porque intenta existir en un sistema que no reconoce el derecho a elegirse. Spider-Man no arruina la relación directamente, arruina las condiciones mínimas para que Peter pueda habitarla sin sentirse irresponsable.
En términos psicológicos, el héroe coloniza al sujeto, y cuando eso ocurre, todo lo que no esté alineado con la misión empieza a vivirse como un estorbo, incluso el amor. Esa tensión no se resuelve con madurez ni con diálogo, porque no es un problema de comunicación, sino de estructura vital. Lo verdaderamente trágico es que esta dinámica se presenta como virtud. El sacrificio constante de Peter es celebrado dentro y fuera del universo narrativo, lo que refuerza su imposibilidad de cuestionarlo. Spider-Man no solo le quita tiempo, oportunidades o vínculos, le quita legitimidad a su propio deseo. Amar a Mary Jane pasa a ser algo que debe justificarse, algo que requiere permiso moral, y cuando el amor necesita permiso, ya no es libre. Desde un enfoque psicológico y romántico, este es el punto donde el héroe deja de ser admirable y se vuelve problemático. No porque haga daño intencionalmente, sino porque su ética no admite humanidad plena. Peter no puede construirse como sujeto deseante sin sentirse culpable. Y esa culpa constante es incompatible con cualquier forma de vida saludable. El amor no falla, es asfixiado. La vida no se equivoca. Es sacrificada una y otra vez en nombre de una responsabilidad infinita que nunca devuelve nada. Por eso, cuando uno sigue este hilo hasta el final, la conclusión incómoda empieza a tomar forma. Spider-Man no solo complica la vida amorosa de Peter Parker, la desarma pieza por pieza. No hay una separación clara entre el daño sentimental y el daño existencial. Ambos son consecuencia de la misma lógica. El traje no es un símbolo neutro, es un dispositivo que organiza toda su vida alrededor de la pérdida. Y si el amor con Mary Jane expone esa herida, es porque el romanticismo funciona como el último espacio donde Peter podría haber sido simplemente alguien. Esta idea, la de que Spider-Man termina arruinando la vida de Peter Parker más de lo que la salva, no es una provocación gratuita, sino una derivación directa de todo lo analizado hasta acá. De hecho, es un tema que desarrollé en profundidad en otro video del canal, donde llevo esta lógica hasta sus últimas consecuencias y la confronto sin concesiones. Porque entender a Spider-Man desde este lugar no lo vuelve menos trágico, lo vuelve finalmente comprensible.